bienvenidos a este panel, que va a ser un panel de lujo donde tenemos el tiempo de discutir una ponencia, más un tipo de conversatorio. Entonces, con bastante tiempo y tranquilidad podemos escuchar la presentación de Jenesi. Tú tal vez puedes presentarte brevemente, mejor que yo puedo hacerlo. Mi nombre es Jonas Wolf. Yo técnicamente no soy chef, pero bueno, el chef desapareció. Como desaparecieron las colegas de Brasil, tampoco están online, no sé si van a llegar. Entonces, yo soy el comentarista, a ver, pero todas nosotras vamos a ser comentaristas porque vamos a tener tiempo para discutir. El paper con el título Mujeres indígenas y afrocolombianas en la construcción de paz, un estudio a la luz del Pacífico colombiano, que a mí me parece que va a seguir muy bien lo que ya empezamos a discutir en el taller anterior aquí, ¿no? Entonces, vamos a profundizar y dar un poco otra mirada también, me parece, a este tema, ¿no? De cuestiones de identificación, autoidentificación, de invisibilización estadística, como esencialismo estratégico, uso bélico por parte de los mismos pueblos y cómo esto se manifiesta en un contexto también de conflicto armado y de postconflicto, construcción de paz. Entonces, con eso, te doy la palabra a ti. Bueno, muchas gracias. Primero, agradecer el espacio. Perdón. ¿Hay que preguntar por la grabación? Sí, pero... Entonces se va a grabar. Problema, ¿Está bien? El problema si se graba, está bien para mí. ¿Está bien para todos y todos? Bien, perdón. Ahora sí, bueno, gracias por la introducción. Mi nombre es Jenesi Palacios Valencia. Pues yo creo que, como se puede ver en el tema, claramente se puede identificar geográficamente dónde está enfocado en Colombia y específicamente en el Pacífico colombiano. Y aquí aprovecho para presentarme a propósito porque pues soy colombiana y soy del Pacífico colombiano. Pues yo soy de formación abogada, tengo un doctorado en Derechos Humanos y Desarrollo y en estos momentos soy investigadora postdoctoral adscrita a la Universidad de Valladolid en el Observatorio de Derechos Humanos. Y a propósito también que estuve haciendo una estancia de investigación en la Escuela de Estudios Avanzados de la Universidad de Londres y más bien recientemente terminó el proceso de la estancia y por eso están los dos logos, pues porque parte del rastreo teórico, de la conceptualización de raza y etnia, que es algo de lo que voy a tocar en la presentación, pues lo hice durante esta instancia, entonces para efectos de dar pues, también los créditos. Ahora sí como para comenzar. Digamos que esta presentación que lleva por nombre Mujeres indígenas y afrocolombianas en la construcción de la paz, un estudio a la luz del Pacífico colombiano, está pensada para desarrollarse en tres partes. Digamos que la primera parte contextualiza un poco, si lo quieres ir pasando, Pablo, ¿me ayudas? Gracias. La primera parte contextualiza o hace distinción yo diría desde la teoría crítica un poco de derechos humanos, cuestionar esa dualidad entre raza y etnia, que son dos conceptos que realmente no están asociados en lo absoluto, pero a veces semánticamente o contextualmente se tiende a hablar de forma genérica y muy ambigua y se caen en discusiones profundas cuando son cosas absolutamente muy distintas. El término de raza, no me voy a concentrar mucho ahí, pero quiero como empezar a puntualizar, aunque voy a ir desarrollando paralelamente cada uno de estos tres puntos. El término de raza realmente viene conectado a una historia colonial que yo creo que en la primera presentación se notó. De dónde viene este sesgo colonial que en los países latinoamericanos pues aún está presente, después específicamente de la época de la conquista. Y muy por el contrario, cuando hablamos de etnia, pues el componente ancestral, cultura, costumbre, es lo que sale a flote y en consecuencia pues son dos cosas muy distintas porque la raza lo que hizo fue diferenciar, por así se dice, a sujetos no personas que fueron cosificados con la Carta Transatlántica, en este caso personas esclavizadas, traídas de África hacia el continente americano. Y digamos que bajo esta ideología también, pues
los nativos originarios que ya existían, en este caso indígenas propiamente, pues reciben el mismo trato al ser también esclavizados por los conquistadores. Entonces, raza viene a cuestionar estas categorías peyorativas que no reconocen a ese sujeto, persona, producto de la colonia, y etnia, digamos que viene a ser un concepto reivindicativo, siendo dos cosas totalmente diferentes. ¿Cuál es lo clave, digamos, de esta gran diferenciación? Que uno dice, bueno, ¿y por qué hablando del conflicto armado en Colombia es necesario puntualizar sobre esta diferencia entre raza y etnia? Es necesario hacerlo porque la colonia está presente en Colombia y he notado que en muchos países latinoamericanos. ¿Y por qué digo que está presente? Donde hay los mayores índices de pobreza y pobreza extrema en Colombia es en los territorios étnicos. Y cuando me refiero a étnicos, no me estoy situando solamente en comunidades afrocolombianas, raizales y palenqueras, sino también pueblos indígenas y tribales, que por cierto ahora hablaba con Diana y le decía, no ha salido lo tribal y lo de vivir en aislamiento voluntario, que son otras categorías grandes, porque se puede ser indígena y tribal, o sea, que es otro componente también interesante para la discusión, y en Colombia digamos que conceptualmente se maneja. De hecho, también estaba mencionando ahora durante el café que hay una comunidad indígena, no, afrocolombiana, en el Pacífico colombiano, puntualmente en el departamento del Chocó, en el Cacarica, que siendo afrocolombiana se autoidentifica como tribal. Entonces, estos conceptos son claves en términos ancestrales, en términos del reconocimiento y en los términos de derechos colectivos, porque en Colombia esto ancestral está marcado es en la propiedad colectiva de la tierra y esa conexión, la colega que estaba acá lo dijo, cuando hacen, digamos, una conceptualización de qué significa, esto a veces ocurre en ambos escenarios. El componente ancestral en lo afro y digamos en pueblos indígenas es muy coincidente para afirmar que hay una relación umbilical con la tierra, ¿sí? Es en eso umbilical, es lo que permite tener un contacto, digamos, esencial con la naturaleza. O sea, es decir, sin esta conexión no podría, digamos, existir, digamos, ese componente ancestral. Entre otras cosas, porque es lo que les permite subsistir de la naturaleza. Hay un término que yo no sé si en otras partes de Latinoamérica se utiliza, y el vivir del pan coger, que es de lo que ellos mismos siembran, de la papa, del plátano, viven de la naturaleza, de la pesca, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que por eso de relación umbilical, del ombligo, una relación innata, por así decirlo, con natural. Entonces, es importante decir esto, porque el conflicto armado, a propósito que mencionabas posacuerdo, aprovecho para aclarar. Conflicto armado colombiano, creo que es voz populi, muy conocido, de común conocimiento, que Colombia tiene el conflicto, me atrevería a decir, el conflicto más largo en toda América Latina o en todo el continente americano. Y pues la historia un poco de los orígenes del conflicto tiene que ver con problemas estructurales de antaño, que también tienen su nexo colonial. Ahora, ¿por qué se cruza conflicto armado y colonia? Porque es donde están mayoritaria, somos cuantitativamente hablando, comunidades afrocolombianas y pueblos indígenas, bueno, también están los RUMs, cuantitativamente hablando en el censo, minoría en Colombia, pero somos cualitativamente hablando las poblaciones más afectadas por el conflicto armado en los territorios. Y quiero que esto se me entienda porque como que uno lo expresa y no se logra como entender. Colombia tiene una población, a ver si no me equivoco, de unos 53, casi 54 millones de habitantes. De esta macropoblación, digamos que el porcentaje afro es muy pequeño y, pues, y el indígena incluso menor. Afro seremos cerca de un 10% y pueblos indígenas serán, digamos, hay 115 etnias aproximadamente, miren la diversidad para ser tan poco, y solo 4% dentro del todo el territorio nacional. Entonces, si uno mira el porcentaje tan pequeño,
115 etnias, ¿cómo puede ser que es en estos territorios donde mayor efecto tiene el conflicto armado? En términos cuantitativos, no somos la mayoría, pero en términos cualitativos del efecto, las consecuencias nefastas del conflicto, es en estos territorios donde mayor efecto tiene el conflicto. Entonces, en términos cualitativos, son grupos étnicos históricamente marginados y excluidos quienes más padecen el conflicto armado. Entonces, por eso las categorías de raza y etnia pues se cruzan, porque pues uno dice los territorios más pobres, mayor ausencia de Estado, y eso pues tiene su razón de ser histórica. En relación al conflicto armado, pues creo que también es de conocimiento que a partir del 2012 aproximadamente se empiezan a negociar los acuerdos de La Habana durante el gobierno de Manuel Santos, y producto de todo esto, para el 2016, pues se desarrolla ya finalmente lo que todo el mundo conoció como los acuerdos de La Habana. ¿Qué sucede? Que cuando el mundo por fin ve que se negocia la paz con la FARC, que era la guerrilla más antigua de Colombia, se cayó en la falacia o se creyó falsamente que el conflicto había terminado. Entonces, ¿por qué no ha terminado? Porque el conflicto armado no solamente es la FARC, sino que están grupos paramilitares y también están las guerrillas del ELN. Entonces, se hace un acuerdo de paz solo con un grupo, pero todavía la dinámica del conflicto continúa. Problema, que las FARC, muchos son disidentes, muchos miembros de la FARC son disidentes, y esos disidentes se reagrupan. Y luego en los territorios donde había mayor influencia de las FARC es reagrupado o dominado o controlado por paramilitares o por las guerrillas del ELN. O sea que muta la dinámica del conflicto armado, por así decirlo, pero se mantiene. Eso como para clarificar. Listo, en la segunda parte hago intento reivindicar la importancia de mujeres indígenas y afrocolombianas en la construcción de paz. Porque extrañamente, cuando se hacen las negociaciones de La Habana, hay una voz, tengo que decirlo, patriarcal, con la que se negocia. Pero hay un alto índice de mujeres, y dentro de mujeres étnicas, que han sido víctimas del conflicto armado. Entonces, pues hay que sentar en las mesas a las voces de las víctimas, que son las que deben decir cómo pueden o no ser reparadas, entre otras cosas. Entonces, intento como reivindicar esas voces a partir de lo que ya se está haciendo, principalmente por la Jurisdicción Especial para la Paz. Y ya digamos que en un tercer momento reflexiono algunos de los casos de la Jurisdicción Especial para la Paz muy descriptivamente, porque son macro casos, y esos macro casos están compuestos por una multiplicidad de víctimas y por una multiplicidad de regiones y departamentos. O sea, es abismal lo que hace la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces, y intento puntualizar en el último, tiene 11 macrocasos, y el último, el 11, que apenas la JEP tiene conocimiento del 2023, se va a concentrar en violencias basadas en género, violencia sexual, y pues el componente étnico pues será importante cuando pues arroje la investigación, que pues está apenas iniciando. Ahora la puedes pasar si quieres. Digamos que muy rápidamente, no me voy a detener aquí, creo que mientras he ido hablando se ha ido un poco notando hacia dónde está orientado el diseño metodológico, digamos, desde una investigación, yo diría en esta primera fase cualitativa, método documental, y atendiendo a categorías claves, diría yo, una muy gruesa que sería justicia transicional, y conversando con la justicia transicional, los grupos étnicos, y como subcategorías emergentes, pues estarían graves violaciones de derechos humanos y pues estándares internacionales de protección de derechos humanos en los procesos de justicia transicional. Entonces ahí aparecería el componente de verdad, de justicia, de reparación, de medidas de no repetición. Digamos que un poco así se va tejiendo la telaraña, documentalmente hablando, para poder construir pues todo este marco teórico. Ahora, digamos que ya entrando en materia, si me ayudas con la siguiente, por favor. Ya yo di unas pinceladas de esta idea de por qué es necesario diferenciar
lo que es la raza como un concepto que nace para diferenciar, un concepto que a propósito de estructuras racistas y clasistas que persisten, y creo que cuando, no me quedé con tu nombre, Isaac hablaba, y pues otros colegas también, pues era evidente que estas tonalidades, estos colores, estas diferenciaciones, eso no se pueden llamar indígenas. Bueno, tantas discusiones que a veces yo me pregunto, pero ¿por qué es tan importante uno ser identificado y otro negarse a hacerlo? Porque en Colombia también sucede el fenómeno, y es raro porque sucede en la costa Caribe, donde hay un mestizaje importante, pero con una descendencia afro clara, pero ellos no se autorreconocen. Entonces, en Colombia tenemos el negacionismo, aunque es claramente el componente afroindígena. Colombia es un país multicultural, a propósito también. Yo diría que lo afro y lo indígena está presente a lo largo y ancho de todo el país, aunque se focaliza más en unas regiones que en otras, también hay que aclararlo. Y realmente lo que hay es un mestizaje que hace que el país tenga una riqueza importante. Y aún así hay muchas personas o regiones muy identificadas que no se autorreconocen, ni siquiera como mestizos, porque, ojo, no puedo ser identificado con algo mezclado. Eso es herencia pura y dura colonial, ¿sí? Entonces, algunos autores claves que trabajan teorías decoloniales, postcoloniales, solo como por citar algunos ejemplos si a alguien le interesa, y ya los he escuchado, Quijano, Eduardo Restrepo en Colombia, también está Arturo Escobar, que es sumamente importante en Colombia, y tienen unas posturas, digamos, yo diría, de estas reivindicaciones desde abajo, los derechos humanos vistos desde abajo, y vistos desde abajo es desde el lugar de los excluidos, ¿sí? Entonces, digamos que esa conceptualización parte un poco como de esta teoría decolonial. En un segundo momento, ahora sí ya voy a entrar en materia, y aquí me voy a quedar un rato. Ese mapa, como usted lo ven, es bello, me parece. Es el mapa de Colombia, y dentro de la región del Pacífico, aquí voy a desentrañar para que se entienda, el Pacífico colombiano está formado por 4 grandes departamentos: el departamento del Chocó, Cauca, Valle del Cauca y Nariño. Y esta región del Pacífico tiene la particularidad de que tiene un componente afro e indígena al mismo tiempo muy importante. De todo esto, porque es macro hablar de, ya saben que mencioné que Colombia tiene casi 54 millones de habitantes, no me puedo situar en todos los departamentos, pero me voy a situar en el Chocó por varias razones. Primero, porque pues yo soy del Pacífico y soy chocuana, y segundo, porque en el Chocó se da una dualidad muy interesante que no hay, pienso yo, en el resto de Colombia. Uno tiene al revés, que en otros contextos como la Guajira, donde hay una teoría indígena, en el Chocó, al contrario, hay mayoría afro y, digamos, y un componente minoritario de pueblos indígenas, ¿sí? Y una muy poca población. Es que yo veía las cifras, creo que era 84% afro, un 15% indígena, y el resto como que no se identifica. Es decir, un 1% podrá ser mestizo, digámoslo así. Entonces, el componente étnico, al menos en el departamento de Chocó, es supremamente importante. Ahora, si ustedes están viendo el mapa, ¿qué es lo interesante de esto? Colombia, anteriormente, en antaño, Panamá hacía parte de Colombia. Luego, por un componente histórico, geopolítico y demás, pues Panamá se separa de Colombia, y el departamento de Chocó es el único en toda Colombia que tiene frontera, o sea, tiene los dos océanos, tanto Atlántico como Pacífico. Entonces, es una conexión clave y comunicación clave respecto de pues, Colombia, Chocó, con Panamá. Y eso sirve para cosa buena como para cosa mala, porque pues en algún momento es sabido mundialmente que en Colombia se gestó los carteles de la droga, y pues a raíz de esa herencia que quedó del narcotráfico, es un corredor estratégico para la circulación todavía de la mafia de la droga, ¿sí? Entonces digamos que, como ustedes lo ven, todo lo que está marcado en azul, en una parte lo conecta con Panamá, y todo el resto, sobre todo el mapa de la izquierda, son ríos. O sea, el Chocó tiene una cantidad de ríos, siendo uno de los más importantes el río Atrato.
Entonces, yo siempre que hablo por eso del componente afro y de pueblos indígenas, yo siempre digo que en lo que al menos se refiere a Chocó, hay como una suerte de idiosincrasia, por así decirlo, porque todo se gesta alrededor de los ríos, o sea, tiene tantos ríos que es como decir, es el lugar de paso, de entrada y de salida. Los ritos, las costumbres, o sea, hay una cantidad de cosas que se tejen en torno a esos ríos. Entonces, por eso yo siempre hablo de esto como una suerte de riosincrasia, ¿sí? Y al mismo tiempo, siendo que les dije que es un departamento junto con La Guajira que se disputan los más elevados índices de pobreza, pues estas personas, Eduardo Restrepo habla de las gentes del Pacífico, para particularizar lo que pasa en el Pacífico, pues tiene unas formas particulares de supervivencia ante la carencia del Estado. Y esas formas particulares de supervivencia tienen que ver con la pesca, lo que yo les decía del pantojeo. Entonces, ¿qué pasa cuando aparece el conflicto armado en regiones como estas? Y otra cosa que no mencioné, dentro del Pacífico, el Chocó es rico, absolutamente rico, esa es la ironía, en recursos naturales, ¿sí? Fauna, flora, o sea, la biodiversidad es extrema realmente, y no estoy exagerando, lo pueden googletear, ¿sí? Entonces, eso ha hecho que foráneos abusen, por ejemplo, con la minería del oro. No solo hay oro, también hay plata y platillo. Entonces, extraen demasiado. Si quieres pasar a la siguiente y les voy a mostrar una imagen, esto que ustedes, aquí sí se puede dimensionar. Esto que ustedes ven en la presentación es el río Atrato. Y a causa de la extracción de la minería del oro, el río Atrato cambió su curso y miren el color. O sea, es un río contaminado. ¿Qué pasa? Donde hay pobreza extrema y ausencia del Estado están los grupos guerrilleros. Y como tiene ese espesor de la selva, es estratégico para esconderse porque es de difícil acceso para pues, las fuerzas estatales, militares y demás, ¿sí? Y al mismo tiempo, como tiene recursos naturales como el oro, pues también es estratégico para los grupos armados. ¿Esto qué hace? Que aunque es rico por un lado en diversidad y pobre por el otro, sea el lugar preferido, por así decirlo, de grupos al margen de la ley. Y por eso, digamos, es un foco todavía del conflicto armado y pues esto ha sido un continuo y lo digo desafortunado. En el ámbito de la minería, hay casos documentados donde han muerto cantidades de niños, niñas, mujeres en pueblos indígenas que bordean los ríos, porque cuando no se utiliza ¿cómo decirlo? La minería del oro tradicional no es invasiva, no destruye, ¿sí? Porque es la ancestral. En cambio, la minería que se usa con dagas, que son unas máquinas, bueno, no tengo las máquinas aquí para mostrar, pero unas máquinas que son las que hacen eso, y adicionalmente utilizan químicos como el mercurio, han contaminado el río Atrato. Entonces pensemos, si ese río es el que le ha de comer a las comunidades que viven alrededor, pescan y el río está contaminado de mercurio, entonces pensemos en consecuencia qué le va a pasar a las comunidades que comen lo que sale del río. Entonces, han muerto niños a causa pues, de la contaminación del mercurio, bueno, niños, niñas, y esto llegó a un caso a la Corte Constitucional. Yo creo que este es el primer caso, pienso, en el mundo, donde se le dio la titularidad a un río como sujeto de protección. O sea, ese río que ustedes ven ahí es hoy en día en Colombia un sujeto de protección especial. O sea, se le dio la titularidad como protección como un ser humano gracias al papel que cumple este río en las comunidades. Entonces, esto, para ir dejando claro cómo se unen varios fenómenos al mismo tiempo, puntualmente en la región del Pacífico. Procesos extractivos, donde grupos armados aprovechan esos recursos naturales, y por el otro lado, este extractivismo paralelo al conflicto armado también afecta a las comunidades porque ante conflicto y extractivismo pues tienen que desplazarse, se tienen que ir. Entonces, uno de los efectos más nefastos del conflicto armado ha sido el desplazamiento forzado. Y debido al desplazamiento forzado masivo, digamos que la Corte Constitucional, yo he sido siempre una banderada de las
Colombia tiene sus problemas como muchos países, pero entre las instituciones que me parece que siempre han jugado un papel clave en la protección constitucional es pues nuestra Corte Constitucional. Entonces, la Corte Constitucional, por allá de muy atrás, 2004, llama a este fenómeno del desplazamiento masivo debido al conflicto armado y también por los procesos extractivos, estado de cosas inconstitucional, porque había una macro cantidad de derechos que se estaban violando al mismo tiempo cuando las personas se desplazan. Voy a poner un ejemplo. Hay una sentencia donde se relata cómo con el fenómeno del desplazamiento forzado están centenares de personas, y entre ellas mujeres embarazadas, que tuvieron que parir, como diríamos, o dar a luz de pies abiertos ante la comunidad porque estaban desplazadas. Pensemos que esto es un recinto que acoge a personas desplazadas, y pues hay una mujer que está embarazada y tiene que dar a luz, pues tiene que abrir las piernas pues delante de la comunidad porque no tiene otra manera de hacerlo. Entonces, tantas cantidades de derechos, derecho a la alimentación, derecho a un ambiente sano, derecho a la salud, los derechos económicos, sociales y culturales en extenso, ¿sí? Y entre otras cosas, con el fenómeno del desplazamiento forzado, se ha el desarraigo, ¿sí? Por eso la Corte Constitucional en muchas sentencias dice que en lo que se refiere a pueblos indígenas y tribales, están en peligro de extinción, porque empiezan a moverse de ciudad en ciudad. Y aquí empieza el problema de la colonia, que cuando se mueven de ciudad en ciudad, en las capitales, tengo que decirlo yo, del Chocó me fui a Medellín, que es ciudad capital, la segunda más grande, y digamos que en Medellín no hay esa dualidad marcada de lo afro y lo indígena, digamos que es la población blanca mestiza en Colombia, digamos que está en Medellín propiamente. Entonces, cuando se dan estos movimientos migratorios, quien migra es visto como el extraño, la pobreza llegó a la ciudad, etcétera, etcétera. O sea, no es visto como a ese que hay que ayudar y acoger, sino como el que llega a ser problema, el estorbo, el peligroso, la delincuencia, no sé cómo explicarlo. Entonces, esto generado a partir de esa dualidad colonia-raza, ¿sí? Y desafortunadamente, esta dinámica, cuando se hacen los acuerdos de La Habana, se crea la Jurisdicción Especial para la Paz y empieza en funcionamiento, da la sensación que ya Colombia está marchando de manera perfecta. Y realmente no es cierto, porque están rearmados, reagrupados, y lo más triste es que luego de décadas de desplazamiento, vuelven a ser desplazados, o sea, han sido varias veces desplazados después de retornar. Entonces, esto hace que, digamos, el problema sea bastante, la situación sea realmente compleja. Ahora, si la sigues, gracias. Uno podría decir, listo, enfocándolo a la luz de mujeres afrocolombianas y mujeres indígenas, ¿cuál sería lo más problemático de la situación? Si uno intenta un poco desentrañar el componente, lo pasa con lo siguiente, el componente ancestral, bueno, no lo mencioné, pero es importante reconocer, sí, que pueblos indígenas están presentes, al menos en el departamento del Chocó. Bueno, tampoco lo dije. Esta palabra Chocó, que es el nombre del departamento, realmente es un nombre de origen indígena, que en su momento los colonos españoles escuchaban a los nativos decir mucho Chocó, 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 y no sabían el significado, y nombraron a los nativos chocoes, hombres chocoes, y luego de hombres chocoes se traslada y pues fue lo que ya convirtió el nombre del departamento Chocó, ¿sí? Y hay en Veras, Guagna, Senu, Tulo, en fin, hay una diversidad importante. Y lo bello de esto, miren que yo les decía que miraran los ríos. Muchos municipios en el departamento del Chocó terminan en do, Bagadó, Quindó, Domingodó, Juradó, y ese do tiene componente que tiene que ver con lo indígena y con los ríos. Entonces, está muy marcado, lo étnico ancestralmente hablando. Ahora sí, yéndome a las mujeres, si uno se va a reivindicar lo ancestral, ¿qué sucede cuando se migra de una ciudad a otra?
¿Y qué sucede cuando, con el proceso migratorio y cuando las afectadas por el conflicto armado interno, más que los hombres dentro del componente étnico, son las mujeres? O sea, ¿qué peligro hay aquí cuando quienes más se ven afectadas y siendo afectadas, entre otras cosas, por violación? Porque el cuerpo de las mujeres ha sido utilizado en Colombia como arma de guerra, ¿sí? Entonces, esto tiene una telaraña que habría que desentrañar muchísimo para entender interseccionalmente, porque aquí no estamos hablando de mujeres en Colombia, sino mujeres, mujeres étnicas y mujeres étnicas víctimas del conflicto armado interno. Y interseccionalmente son, bueno, confirmado está que las mujeres en Colombia, en el ámbito político, no son quienes tienen la mayor representatividad estadísticamente hablando en el ámbito político. Entonces pensemos si eso lo convertimos en mujeres históricamente excluidas, que en este caso serían las mujeres étnicas. Entonces, lo interseccional, lo diferencial y víctimas en el contexto del conflicto y en razón del conflicto armado, pues tiene muchísimo que discutir, tiene muchísimo que exigir, tiene muchísimo que reivindicar y tiene muchísimo por deconstruir y construir, que es exactamente lo que ahora se está exigiendo a la Jurisdicción Especial para la Paz, y es lo que las voces ahora están diciendo. Bueno, es que no estuvimos tan representados cuando se negociaron los acuerdos de La Habana. Los acuerdos de La Habana tienen un componente étnico que al final se logró incluir cuando se negoció. Creo que son más o menos unas 100 disposiciones, 100, que tienen componente de género, entre otras cosas, y hay un componente étnico claramente marcado. Entre esos componentes está, lo voy a ir como enunciando por elementos y luego contextualizo. El componente de la tierra. Lo ancestral está ligado a la tierra, porque son territorios ancestrales, ¿sí? Y en Colombia hay grandes familias terratenientes que se apoderaron de esas tierras ancestrales. Entonces, lo que ellos reclaman es, pues, nuestra tierra. Y en Colombia está muy claramente identificado que existe la propiedad colectiva de la tierra, o sea, así, tal cual. Los derechos colectivos, en esencia, es algo común en los discursos, la propiedad colectiva de la tierra, ¿sí? Entonces, aparece una ley importante en el 2011, que es la ley de restitución de tierra, es devolverles sus tierras, ¿sí? Y bueno, y una serie de elementos que yo digo con orgullo que han sido importantes para que esta protección desde una faceta colectiva se dé, pero también es importante decir que hay afectaciones desde el ámbito individual, así como también desde el ámbito colectivo. Entonces yo por eso reivindico mucho que en la Jurisdicción Especial para la Paz y en el proceso de justicia transicional puntualmente, no puede avanzar o no puede existir una paz hacia el futuro o una vocación de paz estable y duradera si quienes son las víctimas más afectadas en el contexto y en razón del conflicto armado no son resarcidas y si no hay medidas de no repetición. Porque se pueden hacer acuerdos múltiples, pero si varía, se reagrupan y otra vez vuelven a ir a los mismos territorios, porque son los territorios más pobres y son los territorios donde más hay ausencia de Estado, porque el conflicto armado no está en las capitales, no está para nada en las capitales. Entonces, esto pues realmente no lo he encontrado yo todavía como una salida importante. ¿La pasamos a la siguiente? Bueno, este es un dato, es del 2021, pero yo creo que ayuda un poco a identificar esto que yo les decía, lo cualitativo y lo cuanti, ¿sí? Hay una cifra a 2021 del Registro Único de Víctimas de mujeres étnicas, desde el componente étnico solo afro e indígena, 594.562, ¿sí? Pertenecientes a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, contrastado con 264.578 mujeres víctimas a 31 de octubre del 2021. Entonces, si ustedes ven eso y dicen, pero es que Colombia tiene cerca de 53, 54 millones de habitantes, van a decir, no, eso es nada. Pero sí, porque dices que es nada. Pero si luego yo les digo que Colombia tiene 10% y luego 4%, eso se suma y dicen, es una
cantidad muy importante desde lo cualitativo, porque finalmente es donde está golpeando, está diciendo es allá donde donde mayoritariamente se está viendo el impacto del conflicto. Casi que yo diría que el conflicto armado en Colombia, voy a atreverme a decirlo, es étnico, porque está allá en esos territorios, Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Amazonía, Guaviare, o sea, es que está allá. Y eso por lógica estratégica de la guerra, donde más fácil está tener control territorial es donde no está el Estado. Entonces, pues eso yo tampoco le encuentro una salida realmente, y siempre he pensado que el origen del conflicto, además de algunos historiadores lo cruzan muy bien con el origen colonial, por la apropiación de la tierra y demás, porque ¿cómo fue el origen de la FARC? Yo no sé si la gente comúnmente lo sabe. La lucha de la FARC en su momento, allá en el 68, puede ser, en los 60, era sobre la lucha por el proletariado, por la tierra, por condiciones, lo agrario, era como el meollo de la discusión. Y de estas guerrillas liberales que estaban haciendo una lucha que no podría decir, pues, un reclamo reivindicativo, pues se desvía y ya pues se formó lo que ya todos conocen. Pero entonces, si uno lo mira desde aquí, el origen real es, ¿cómo decirlo? Un Estado que se apropia de la tierra, que ya, digamos, tenía ancestralmente sus dueños, y a la par tiene unos problemas estructurales históricos que se mantienen. Desempleo, la educación, digamos, educación, salud, pleno empleo, carencia de estándares mínimos de bienestar. Entonces, estos problemas estructurales, en mi opinión, hasta que no logren ser resueltos, no podrá resolverse el conflicto armado. O sea, paralelamente tendrían que existir políticas públicas que reestructuren y mejoren la calidad de vida, y esta calidad de vida, sobre todo a la luz de los territorios más excluidos, que casualmente es donde están estos, digamos, lo étnico se identifica ahí. Voy a hacer un paréntesis y voy a contar algo que ha pasado en Colombia. Yo no sé si es de conocimiento que nosotros tenemos la primera vicepresidenta negra, Francia Márquez. Francia Márquez es una mujer del Pacífico, militante, es abogada, y tal es el racismo existente en Colombia. Yo sí sabía que era una sociedad racista, pero yo no sabía que era tanto exactamente hasta que llegó Francia Márquez. Me he quedado diciendo, este es mi país, no puedo creerlo. Hay una huelga en la calle, una manifestación, y hay un periodista alternativo en la calle haciéndole pregunta a la gente, ¿usted por qué está protestando? ¿Cuál es su reclamo? Porque la gente, hay una forma de desestabilizar el país. Mandan en masa que proteste, X gobierno, X persona, no voy a decir quién, que suele ser la derecha, para desestabilizar. Entonces, cuando la gente está en la calle, no sabe por qué está, y le preguntan, ¿usted por qué está aquí? ¿Qué exige? ¿Qué está mal? Y esta mujer dice, es que cuando se ha visto que los animales gobiernen. Entonces, sí, está grabado por ahí en YouTube, y le dice la periodista alternativa, ¿animal? Sí, sí, un simio gobernando. Y le dice la periodista, cuando usted dice simio, ¿se refiere a la vicepresidencia, a la vicepresidenta Francia Márquez? Sí, 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 es que los negros no piensan. Tal cual. Y estoy diciendo que el video grabado cuando Francia Márquez es vicepresidenta. Y así, y cosas como esta, uno dice, no puede ser, es increíble. Entonces, cierto sector, que es la derecha, que no se identifica para nada con luchas étnicas y esto que yo estoy contando acá, tienen una resistencia extrema hacia este gobierno porque, a ver, no es un gobierno perfecto, porque también tengo críticas para hacer, pero digamos que gracias a esas luchas de Francia Márquez, el plan, digamos, del gobierno se está centrando en ir a los territorios, y el componente étnico está de lleno. Pues eso a cierta parte de la sociedad colombiana no le gusta para nada, y están desestabilizando, y no sé, eso a veces creo que no va a ir para bien, pero espero que no sea así, porque veo mucho caos realmente. Y la razón es esa, porque es un gobierno de izquierda que está yendo a los territorios donde están los grupos étnicos,
en relación a la derecha que no le importa lo que pasa en los territorios, hay que decirlo, es así. Entonces, volviendo a este tema, digamos que si hay políticas de ir a los territorios por la paz, por la igualdad, por la equidad y la justicia social, tienen que existir políticas, digamos, continuas en el tiempo, lo que implicaría que si Petro y Francia no van, digamos, en un segundo periodo, pues el que vuelva continúe, digamos, unas políticas similares. Pero la tendencia sería que si este gobierno actual no gana en un segundo periodo, pues casi que al extremo se va a ir un gobierno de derecha. Entonces, lo que ellos hacen bien, digamos, quizás no lo continúe otro gobierno. Eso tiene problemas graves porque en términos de, a la luz de lo que pasa en el conflicto, pues uno pensaría cuál va a ser entonces ahora la dinámica. ¿Intereses en relación a qué? Porque si les estoy diciendo que gran parte del conflicto armado tiene que ver por quienes han controlado históricamente la tierra y que son terratenientes, los dueños de Colombia. Entonces, hay una cosa bastante compleja también por discutir. Sigamos a la siguiente. No, ya va a terminar. Sí. Pues eso era simplemente como para decir que pues ahí fue como la foto emblemática cuando aquello ocurrió en La Habana con el expresidente Juan Manuel Santos, que pues es Premio Nobel de la Paz, y dejar claro, pues no me voy a detener aquí que el conflicto pues no ha terminado, simplemente para clarificarlo, si lo quiere seguir a la siguiente. Y bueno, esto también ya lo contextualicé, cómo el conflicto pues, ha impactado y hay que tener un análisis interseccional, étnico-diferencial del conflicto en los territorios, por la relación que se teje entre pues, la naturaleza y demás. Siga la siguiente, por favor. Y bueno, y aquí creo que con esta ya cierro. Hay 11 macrocasos en la Jurisdicción Especial para la Paz, y de esos 11 macrocasos, yo diría que no sé, la tercera parte, porque hay otros que tienen componente técnico, yo no alcanzo a leer, yo no sé si lo alcanzan a leer, pero siempre dice así, la JEP prioriza en la región tal, ahí dice, por ejemplo, el 5, prioriza situación territorial en la región del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca, eso es Pacífico. Arriba, Urabá, o sea, en fin, donde la JEP ha ido reuniendo macrocasos, muchos de ellos es atendiendo a esa necesidad de el enfoque étnico. Entonces me parece que se está haciendo bien. Habrá pues, críticas y demás, pero yo creo que se está haciendo humanamente lo que se puede hacer. Y el caso 11, que era el que yo mencionaba al inicio, es el más reciente del año 2023 y se va a basar única y exclusivamente en violencias basadas en género. Problema de que no existen muchos datos y yo leía un poco para ver en qué había avanzado este macrocaso y parece ser que la JEP ha hecho un llamado grande a comunidades, a activistas, grupos, movimientos sociales de base para que se acerquen a ayudar a datear, a traer datos que aporten para la construcción y la investigación del macrocaso y dice la misma JEP que se espera que tenga un componente de víctimas afro e indígenas elevado, dado que el conflicto armado pues, ha impactado en muchas mujeres étnicas. Y la siguiente, ya pues esto digamos serían como los puntos críticos y también al mismo tiempo claves, pues apuntar a la interseccionalidad, a construir y deconstruir, y esto no tiene que ver solamente con el tema de raza, etnia y todo, digamos, esta estructura colonial que está claramente marcada. Cuando yo les colocaba el ejemplo con Francia Márquez, es un claro ejemplo, y de cara a pensar no sé, procesos más igualitarios, justicia social, que es un poco el lema del presidente Petro, y también apuntándole a la protección del medio ambiente, porque le están apuntando mucho a eso en los territorios, pues yo pienso que es una lectura que futuros gobiernos pues deberían continuar, que lo hagan, no lo sé. Y yo creo que con esto ya se cerraría básicamente la presentación. Muchas gracias. ¿Tenemos? Diría hasta la 1, ¿no? Sí, Para sí, tener creo que una hora de almuerzo.
Sí, quiero ahora escuchar. Sí, entonces muchísimas gracias. Yo voy a ahora como comentarista empezar un poco la discusión, pero después evidentemente vamos a abrir para colectar comentarios, preguntas. Y muchas gracias otra vez por el paper y también la presentación tan importante, tan rica, ¿no? Compleja, con muchas cosas, ¿no? Para discutir. Yo tal vez para empezar con 3 temas, después para cosas un poco más específicas sobre el paper. El primero para destacar, ¿no? Me parece muy importante la primera parte epistemológica y de los conceptos, ¿no? Que ya empezamos un poco en el panel anterior, y también este argumento de que es clave diferenciar entre el concepto de raza y etnia, ¿no? Porque sí, como también lo dice, ¿no? El concepto de raza en sí mismo es un concepto racista, ¿no? Entonces, obviamente el racismo es un concepto clave, procesos de racialización también como concepto clave, pero el concepto de raza en sí mismo no es muy problemático. Y eso me parece muy importante, ¿no? Para diferenciarlo de lo étnico como el concepto que funciona de manera un poco diferente. El segundo tema, precisamente el tema de interseccionalidad, ¿no? Como la parte final ahora, ¿no? Pero es un tema obviamente que cruza toda la presentación y todo el paper, ¿no? Con ese enfoque en mujeres indígenas y afrocolombianas. Y una cosa que sería interesante, no sé si puedes profundizarlo en el paper o también en la discusión, como que lo mencionas un poco, pero no realmente lo estás profundizando, ¿no? A mí me parece muy interesante cómo se aplica o cómo se procesa esta problemática interseccional en esos procesos, como este proceso de la JEP con los macrocasos. También podría ser muy interesante el informe de la Comisión de la Verdad, ¿no? ¿Por qué no interesante? Interesante, ¿no? Con tu lógica y los argumentos que me parecen muy importantes, ¿no? Y muy válidos, a mí me parece que la manera de sistematizar estos procesos, que sí parten de una lógica de reconocer la interseccionalidad, ¿no? En los acuerdos y en la lógica general, tanto de la JEP como de la Comisión de la Verdad, pero la manera de sistematizar el proceso es diferenciar. Entonces, hay un macrocaso, si no me equivoco, sobre afectación de pueblos étnicos, y hay otros macrocasos sobre como violencia sexual y de género, ¿no? Entonces, por esa pura lógica ya es muy difícil ver la interseccionalidad, ¿no? Porque se diferencia, digamos, estos 2 macrocasos. Claro, después hay que ver cómo la JEP al mismo tiempo trata de combinar las cosas, ¿no? Pero analizar eso me parecía muy relevante con precisamente tu perspectiva. Y el mismo con el informe de la Comisión de Verdad, que también, si no me equivoco, tienen diferentes tomos que tienen enfoque o en la dimensión de género en el tema étnico, ¿no? Entonces, otra vez, claro, por una cuestión también tal vez de división de trabajo y todo eso, no se realmente toma en serio este argumento de interseccionalidad que es tan clave para el tema que estás tocando, ¿no? Y analizar eso me parece algo que podría profundizar más, ¿no? Con respecto a este proceso de paz, ¿no? Y sí, otro tema que también empezamos un poco a discutir, que está en el paper, que está en la presentación, pero también que podías un poco profundizar tal vez, es esta tensión y cómo se abarca esta tensión entre lo que es la colonialidad de esos conceptos y de toda la lógica discursiva de identificar a estos pueblos y nombrarlos y los actores, etcétera, y el esencialismo estratégico, ¿no? La lógica de apropiarse de esos conceptos, de esos términos desde los mismos pueblos, ¿no? Tanto en lo general como, por ejemplo, en el proceso de paz, ¿no? Como de apropiarse de eso y tratar de estratégicamente aprovecharlo para visibilizar esos patrones muy fuertes de discriminación, de violencia, afectación, etc., ¿no? Y reivindicar derechos, etc. Bueno, estos como tres temas que me parecen muy importantes.
Después, obviamente, se podría también discutir un poco el paper más específicamente. Solo decir tal vez que es muy rico, es muy complejo y tal vez como un paper, y esto también lo vimos, tal vez es demasiado rico y demasiado complejo, ¿no? Entonces, para un paper, si eso es un paper, mi recomendación sería enfocarlo un poco más. Tal vez son 3 papers, ¿no? Porque son 3 puntos, no sé. Y también, eso sería interesante, ¿no? Un poco situar tu análisis un poco más en lo que existe en términos de investigaciones, estudios, tanto sobre Colombia, tal vez sobre tu región, pero también sobre otras regiones para situar tu análisis. Ya es una tesis doctoral. No, pues sí, pero incluso para un paper eso es importante, y por eso obviamente no se puede tocar todo tipo de temas, sino hay que enfocar un poco más para tener esta posibilidad. Y también un tema, al menos para la discusión, no sé si es para el paper, pero para la discusión, también para seguir la discusión anterior, ¿no? Un poco mirar este caso, tanto el caso colombiano como el más específico del Chocó, una mirada un poco comparativa también, ¿no? Sería algo para la discusión, porque a mí también el caso colombiano a veces me parece muy raro en algún sentido o paradójico, y yo me refiero específicamente, hay muchas facetas, ¿no? Pero un elemento me parece tal que es muy contradictorio en el sentido que por un lado, por todo el tema del conflicto armado, ¿no? Las décadas de conflicto armado, estos patrones de discriminación, afectación de violencia que también existen en otros países de la región y más allá, pero obviamente se manifiestan de manera más dramática, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? La victimización, las cifras son horribles y obviamente en diferentes casos ecuatoriano, boliviano, para mencionar otros casos, o mexicano. Pero al mismo tiempo, este caso, con la Constitución del 91, también con los acuerdos de paz y por la propia movilización de pueblos, tiene unos progresos, digamos, y avances de reconocer, también de conocimientos y de procesos y mecanismos de tratar ese tema que también a veces son más avanzados, ¿no? Para decirlo así, en comparación con otros países, ¿no? Y esa situación paradójica, que sabemos mucho, hay mucho reconocimiento en lo formal, en los datos, en los conocimientos, pero al mismo tiempo continúa la realidad que sigue siendo, bueno, marcado como lo dijiste bien, ¿no? No es un post-conflicto, sigue siendo una situación de conflictividad, de conflicto incluso armado, de mucha violencia. Eso sería, me parece, para la discusión un poco de esta mirada. Comienzo, y sí, tienes toda la razón, pensando en los informes de la Comisión de la Verdad. Creo que sí, son varios tomos y pueden rondar las 5.000 páginas, o sea, ha sido una gran cantidad de información sistematizada a la luz de... Eso es una forma de reparación, contar los hechos, cómo pasó, quiénes han sido los afectados y cómo, ¿sí? Eso, contar la verdad ya en sí mismo y hacerla visible es una forma de reparación. Y me estaba contando que, a propósito de lo que mencionas de la Comisión de la Verdad, que tuve la oportunidad de hacer una estancia en la Flaxo, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, en el 2022-2023, y con quien estaba yo haciendo, digamos, quien era como mi supervisor, por así decirlo, es francesa, por cierto, Cécile Moulin, me parece que puede ser su apellido, y Cécile es la que lleva el doctorado en Relaciones Internacionales y la línea de paz y conflicto, y ella ha trabajado, o sea, y ahí fue donde yo me uní un poco como a lo que ella venía haciendo. Estuvo en el capítulo de colombianos en el exilio en Ecuador. Entonces, eso que tú me mencionas de la Comisión de la Verdad y del componente étnico, que no lo dije, me faltó decirlo, es la gran cantidad de, digamos, grupos de personas, digamos, étnicamente identificables que están exiliadas, ¿sí? Y eso no solo pasó en Ecuador, ha pasado en otros países, incluso en Europa. Entonces, miren cómo lo étnico también hay que verlos en términos migratorios, los que se fueron y no retornaron, ¿sí? Y si no retornas, ¿por qué no retornas? O sea, a lo mejor las condiciones no están dadas para el retorno aún, ¿sí? Entonces, eso de la Comisión de la Verdad, me parece que en términos de visto desde dentro y caminar hacia afuera, es reivindicativo, es importante, y da datos también para reafirmar no solo cómo impactó dentro, sino
hacia afuera, porque lo ancestral, si tú migras, pues, no sé, creo que tiende a desaparecer ese componente ancestral. De ahí que no sea nada exagerado decir que pues algunos pueblos están en peligro pues de extinción. No me parece que sea nada exagerado. Ahora, no sé el otro componente que tú me decías como desde lo colonial. Esto a mí me genera, no sé cuál es la palabra, me genera escozor, me genera, no sé qué palabra utilizar. Cuando uno mira quiénes han estado históricamente en el poder, digamos, gobernando, cíclicamente, son familias específicas en Colombia, no voy a decir los apellidos, pero son familias específicas que si uno le mira el linaje, son los que vienen relacionados directamente desde la colonia hasta acá, que se quedaron con la herencia colonial en Colombia y tomando el poder cíclicamente. Entonces eso nunca se ha roto. Entonces uno tendría que como desentrañar realmente cuál es realmente el origen de todo esto, y por eso yo empezaba con el origen colonial, porque creo que hay mucho que decir ahí, y esa es una discusión, no lo mencioné, ya estoy encontrando, digamos, académicos, más bien sí, a partir de investigaciones que están diciendo, hay que darle la vuelta, por así decirlo, o hay que evidenciar, porque no, digamos que en los acuerdos de La Habana parece que sí salió, pero muy sutilmente, lo colonial en el conflicto armado, pero no ha habido como decirlo, una profundidad tal, ¿sí? Que logre reivindicar todo este pasado colonial con lo que realmente está pasando con el conflicto armado. Y estoy empezando a ver ya teorización sobre eso y me parece que es supremamente importante. Entonces, lo que tú me decías de la colonia, pues yo creo que la discusión colonial está ahí, salvo por este gobierno actual. Yo casi que te podría decir que eso se podría ver cuando uno estudia los diferentes gobiernos y las familias con apellidos propios que cíclicamente llegan al poder. Entonces, eso, digamos, si no hay un pensar, no sé cómo decirlo, pensar, repensar y despensar la forma cíclica en la que se ha gobernado y las manos de quién han estado gobernando, por ejemplo, la baja representatividad, voy a decir mujeres, y dentro de mujeres étnicas, en las facetas de quienes gobiernan es importante, porque si hay mayor representatividad, pues ahí es donde se va a luchar por transformar, ¿sí? Porque ya vemos que donde no hay representatividad, pues no hay reivindicaciones y no hay procesos de lucha porque no interesa. De ahí que me parece importante, eso sí tengo que decirlo, eso es un paso a favor de Colombia. Está claramente identificado quiénes somos y dónde estamos. Y esos términos estadísticos son claves pues para poder reivindicar y exigir derechos, porque desde una, digamos, discriminación positiva. Entonces, veo que en Perú, digamos, eso no está claro y eso es grave, porque en términos de reivindicar derechos, pues, ¿cómo vamos a reivindicar si no sabemos ni quiénes son ni dónde están? Y mucho negacionismo también por lo que veo. Entonces, en Colombia también hay lo suyo, también hay un poco negacionismo, digámoslo así, pero creo que en general sí sabemos quiénes somos y dónde estamos. Es más, voy a aprovechar tu pregunta de la colonia para decir algo increíble que ha sucedido. El último censo en Colombia fue en el 2005 y el siguiente censo fue en el 2018. Pues, ¿cómo les parece que cuando se hace en el 2018 el censo, el órgano que se encarga de hacerlo es el DANE, de un 10% de población afrocolombiana, negro afrocolombiano, raizal palenquero, que ya estaba identificado, se redujo a la mitad, es decir, como que murieron y desaparecieron de Colombia, no existían y no se sabe por qué. Entonces, ahí se vienen los movimientos sociales y los activistas a decir genocidio estadístico, porque me vas a decir que se hicieron los 3.500.000, que se hicieron. O sea, el conflicto armado ha matado gente, pero no tampoco me vas a decir que los 3.500.000 se fueron ahí. Y curiosamente, tú que me haces, tocas lo colonial, y tuvo que ir un activista también afro, vía tutela, Corte Constitucional, llega el caso a la Corte Constitucional y efectivamente sí, hubo un error. Y el DANE pide disculpas. Entonces, ese error dejó un gran sinsabor porque era como quien dice, queremos decir que somos menos. Y cada vez menos, o sea, no, como que no existen ya, y somos más bien blanco mestizo. Es como
el sinsabor que dejó. Entonces luego viene, ante la crítica, la exigencia, pues se aclara el porcentaje otra vez. Entonces, eso para decirte que lo colonial en Colombia tiene múltiples facetas, y no solamente en la lista del conflicto armado. Entonces, no sé, son muchas cosas complejas que yo misma no sabría responder, pero tengo algunas ideas desde el lugar en el que yo reivindico, sí. Y bueno, no sé sí, si hay otra opinión. Y hacerlo aún más complejo, tal vez. Sí. Yo tenía... ¿Quién quiere? Bueno, sí. ¿También? Sí, yo tenía... bueno, pero muchas gracias por la presentación. Tenía muchas cosas que obviamente no conocía, pero algunas conocía en parte, y entonces el interés es mucho más grande, ¿no? Porque me amplió la reflexión sobre muchas de las cosas que explicaban sobre Colombia. Bueno, pero una observación que tenía que hacer sobre una tendencia que tenías a no solo dicotomizar, pero simplificar conceptualmente esta pertenencia entre racismo, derecha o conservador, y o por oposición sería como que la izquierda está del otro lado. Del caso de Eduardo, bueno, la experiencia personal que he estado viendo, no es tan simple. Claro, lo tendría como un argumento probabilístico, no determinista, no es que todos los de izquierda son tolerantes, abiertos, y todos los de derecha son, ¿no? Hay una zona al medio, hay también una derecha liberal que tenemos en el país. Pero del Perú lo que quería traer a colación son dos ejemplos clarísimos de cómo parte de la identidad que se construye en todos los países, pero sobre la izquierda, es una izquierda principista, que tiene valores universalistas, respeto a los derechos humanos, etcétera, etcétera. Pero mucho esto tiene una dimensión identitaria en la que se asume esta autoridad ético-moral de atención y de predilección por estos principios, ¿no? Universalistas igualitarios, que sin embargo en la práctica, por ejemplo, se acusa a Sonita, a congresistas de banda izquierda, acusando a la derecha de la derecha corrupta. Es como sinónimo, ¿no? Sin embargo, en los últimos 10 años, entre los casos más sonados de corrupción, tanto para también explicar un poco, la izquierda retrógrada, estoy hablando de la izquierda marxista-leninista, que está contra la ideología de género, contra los derechos de los trans, etcétera, etcétera. La progre. Ya, la progre. Y la progre, los dos, tenemos lo que nosotros decimos la cavidad. En ambos casos, la presidenta actual, el partido con el que se presentó el presidente que salió, Castillo, y de la progre, Susana Villarán, y otros presidentes de izquierda, todos en casos de corrupción. O sea, todos los presidentes peruanos están yendo a la cárcel, independientemente de donde sea. Volviendo al caso específico de racismo, o sea, moviéndonos hacia el caso específico de racismo, Sendero Luminoso, una propuesta marxista-leninista, maoísta, en un momento logró incorporar a grandes sectores del campesinado y de los pueblos quechua y aymara a su discurso político, pero en un momento, y esto lo comenzó a detectar Carlos Iván de Gregorio, uno de esos antropólogos, pero también otro antropólogo norteamericano, se logró establecer dos cosas que fueron muy chocantes, y es más, mucha gente todavía, académicos desde el Perú, no conocen. Yo me doy con los sorpresas, me empiezo a hablar, dicen, ¿qué estás hablando? Que no puede ser. No, pero eso está demostrado. Este grupo marxista, leninista, maoísta, que estaba supuestamente representando los derechos de estas comunidades, y que, es más, comenzó su lucha en los territorios mayormente indígenas, en un momento comienza a masacrar, no solo comienza a masacrar a todas esas comunidades quechohablantes, sino que además se detecta que su componente, o sea, la estructura jerárquica, repite las taras de la sociedad peruana, donde los cuadros, los dirigentes, eran de mestizos para blancos, clase medieros, incluso hacendados, y los soldados, la tropa, digamos, los que iban a ser los derrotados, eran mayormente mestizos, indígenas y pobres. O sea, estos grupos ya que están patrocinando la defensa, por coincidencia de la superposición de pobreza, indicadores de atraso económico, social, etcétera, con el origen étnico, aquellos que están defendiendo tienen una composición que refleja esa estructura étnicamente caracterizada de la sociedad peruana, y la razón por la que comienzan a masacrar a las comunidades indígenas es porque en un momento, cuando quieren aplicar en una segunda etapa de su discurso marxista-leninista, maoísta, la eliminación de los elementos del Estado viejo, comienzan a matar o a justiciar a los dirigentes de las comunidades campesinas y de las comunidades indígenas. En este momento reaccionan las comunidades indígenas, de eso me encuentro de Gregory y
y están y dicen, sí, aquí acabo. Pero eso no es lo que queremos. Nosotros pensamos que iban a tener nuestros derechos. Nosotros queremos nuestro balayo, nuestras autoridades, queremos nuestro propio, no era Estado, pero nuestro propio gente, dirigentes. ¿Por qué tienen que venir a matarlos? Entonces rechazamos, ya no queremos hacer tu movimiento, ya no queremos estar con ustedes. Y ahí comienza un exterminio masivo por parte, o sea, de la izquierda extrema, obviamente, terrorista, pero racismo y genocidio por motivos racistas, de un momento, o homicidio, tanto en la izquierda como en la derecha. Hay que tener cuidado con eso. No, es que tienes razón, no sé si se entendió así cuando lo dije, o sea, y no es porque lo diga yo, sino que yo creo que es vox populis, que la historia de Petro fue de un movimiento guerrillero, entonces, y ellos se autoidentifican a sí mismos como izquierda, o sea, no es que yo lo identifique, él ya es identificado de izquierda por sus orígenes en sí mismo. Y pienso que yo, en lo personal, a mí no me gusta estas distinciones de derecha e izquierda porque tú has dicho algo que me parece muy sensato. O sea, pasa y se repite a veces lo mismo en uno y en otro, con independencia de cómo le denominen, derecha, izquierda y centro. Llegan y uno dice otra vez lo mismo. Sí, entonces, digamos, eso fue más, ¿cómo decirlo?, práctico por los orígenes en sí mismo pues, del presidente Petro, que es evidente, y la reivindicación que viene de abajo. En el caso propiamente de Francia Márquez, pues su activismo es obvio, bastantemente, o sea, muy obvio. Y ya en relación a la generalidad, sí, creo que hay que tener mucho cuidado con esas distinciones porque el hecho de que se llame izquierda no hace que sea progre, bueno, puro y perfecto, y el hecho de que se llame derecha lo sataniza porque es el demonio en sí mismo, ¿sí? ¿Me hago entender? Y lo mismo con centro y demás, esto tiene de todo, o sea, de bueno y de malo en ambos lados. Gracias. Sí, gracias por la presentación, además porque creo que es valioso y probablemente muy difícil hablar de algo que duele tanto, ¿no? Bueno, yo tenía dos consultas, ¿no? Tú hablabas al inicio de la presentación un poco del marco de derechos humanos en el marco del cual también se han ido generando instrumentos, procesos de reparación, la misma Comisión de la Verdad, ¿no? Y pensaba que este marco efectivamente es útil para visibilizar, ojo, para otros, tal vez no para nosotros, pero sí para otros, estas violaciones sistemáticas, y en la práctica han sido útiles, especialmente para los pueblos indígenas, porque de hecho discutíamos con unos compañeros en los últimos meses en las asambleas, de que nos dimos cuenta que éramos indígenas cuando el Estado nos mataba, pero afuera se indignaban más por nuestras matanzas, ¿no? Entonces, porque eso, ¿no? En la práctica te puede ser un marco de protección, pero me preguntaba hasta qué punto, cómo hacemos que este marco de derechos humanos no sea un marco que colonice también, porque supone lógicas de individualización de las afectaciones, a veces tiene complejas relaciones con los derechos colectivos y además supone un ejercicio de traducción de tus propias demandas y dolores y afectaciones en los términos que establece el marco para encontrar cabida y poder judicializarse y tener alguna forma, ¿no? Lo que le llaman litigio estratégico, que hemos aprendido mucho, pero que en algún momento te pones a pensar hasta qué punto cedes demasiado en el marco del litigio estratégico, ¿no? Y sobre dolores que exceden a los marcos normativos existentes, ¿no? Y, por ejemplo, porque no reconocen los sujetos de otros seres, ¿no? De la naturaleza, etc. Bueno, ahora hay algunos avances en reconocimiento de derechos de la naturaleza, pero igual es limitado. Entonces, esa era la primera pregunta. Perdón, sí. Y la segunda era, pensaba en esto de las afectaciones a las mujeres. Tú mencionabas, claro, cuando se usa el cuerpo de las mujeres como arma de guerra, y pensaba que esta es una forma más visible y directa de registrar la afectación, ¿no? Pero pensaba también que si las mujeres hemos tenido, particularmente las mujeres indígenas, también reivindican contemporáneamente esto, un rol de sustento de las comunidades, no solo en términos de cuidado, sino espiritual y emocionalmente. O sea, cuando tienes una persona afectada, traumatizada en la familia, quien se ocupa generalmente de estar preguntándole cómo está, cómo se siente, etcétera, o quien cuida a una persona desvalida producto de un conflicto, como el conflicto armado interno, suelen ser las mujeres, ¿no? Entonces, me preguntaba si es que en este marco se ha documentado cómo ha sido el proceso colombiano en ser capaz de registrar o no las afectaciones
por ponerle un término, indirectas hacia las mujeres, ¿no? O sea, la carga que para ellos ha supuesto llevar también el sostén emocional y volverse fuertes, ¿no? Que no siempre es tan fuente de orgullo únicamente, sino volverse fuerte, esa cuenta de que tuviste que aprender a ser fuerte, de estas afectaciones colectivas y muy emocionales, además, que suelen ser más difíciles de rastrear, ¿no? Esas eran mis dos consultas. Ay, la primera era, ¿cómo era? Sobre el marco de derechos humanos, El marco de derechos humanos homogeneizado, algo que individualiza o que se suscribe a ciertas lógicas, ¿no? Más individualizadas, menos. A ver, yo qué te diría, porque creo que enlaza con la pregunta que me hacías que no respondí, por cierto, de cuál era como la metodología que utiliza la GEF cuando macrocasos, pero me decías, pueden haber diversidades. Entonces, pienso que diciendo un poco cuando se homogeneiza, que creo que la metodología que está utilizando la GEF me parece que es acertada, me parece que es adecuada, porque cuando crea un macrocaso, ese macrocaso lleva ese nombre y se asocia con esos departamentos puntualmente porque tienen muchas similitudes y por eso es lo que hace que se cree ese macrocaso denominado de esa manera. Por ejemplo, el macrocaso de, no sé, me lo voy a inventar, de los desplazados del departamento de Nariño, y coge departamentos o ciudades específicas y los juntas porque, o puede ser que algunos de un departamento migraron al de al lado, o sea, no sé cómo explicarlo, hay ciertas conexiones que es lo que hace que la gente, su metodología, cree un macrocaso. Y esas conexiones tienen todo el componente, cultural, étnico si lo hay, digamos, por perfiles de personas desplazadas que pueden o no pueden necesariamente conectar las regiones con las cuales se ha creado ese macrocaso. Entonces, esos tres, digamos, esos tres que yo mencionaba ahí, la mayoría de esos macrocasos estaban ubicados en la región del Pacífico colombiano y la mayoría de esos macrocasos tenían el componente étnico y eso es importante porque pues está focalizando y está diciendo, sabemos quiénes somos, sabemos dónde fue y sabemos que, digamos, la faceta colectiva es claramente identificable. Entiendo que tu pregunta va hacia lo individual. ¿Cómo no homogeneizar y ver lo individual y no solo lo colectivo, ¿cierto? O reconocer en el marco de, usar el marco de derechos humanos, otros sujetos de derechos, ¿no? Yo recuerdo que en el conflicto reciente, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibía testimonios de los afectados, les costaba encontrar categorías para mostrar otro tipo de afectaciones que no tenían que ver solo con la afectación individual, por un lado, o con la afectación del territorio, o con temas ambientales, ¿no? Porque no entraban en la lógica de derechos humanos. Yo creo que en el caso de Colombia, digamos, no ha habido, pienso yo, algo que riña, tanto en la faceta individual como en la faceta colectiva, porque digamos que cuando empieza, digamos, a tener conocimiento la Jurisdicción Especial para la Paz, ya había un trabajo, pero enorme, exageradamente enorme, que ya venía haciendo la Corte Constitucional. Eso tampoco lo dije porque pues, era demasiado, pero la Corte Constitucional tiene, voy a dispersarme un poco, tiene varios tipos de sentencias de tutela, que son derechos fundamentales individuales y se tienen que proteger vía tutela, derechos fundamentales. Tiene sentencias SU, que son sentencias unificadas, que es cuando 100 personas piden protección por un mismo caso, entonces unifica su criterio, ¿cierto? Entonces se llaman sentencias unificadoras. Y luego también están los autos. Y en estos autos hay múltiples, pero múltiples autos de la Corte Constitucional que vienen desde esa primera declaratoria que yo les decía del estado de cosas inconstitucional. Esto comienza en el 2004 y a partir del 2004 empieza la Corte Constitucional a sacar autos. ¿Qué es lo bueno y lo malo? Que cuando la Corte Constitucional empieza a sacar autos, está legislando. Porque le está diciendo al Estado, pues estas poblaciones del Chocó, estas poblaciones, yo que sé, de Nariño, del Valle del Cauca, han sido desplazadas y en el auto le ordeno a usted, Estado, que cree políticas públicas, o sea, le hace un listado enorme y es jurisprudencia, pero está legislando, ¿cierto? Entonces, y en estos autos ha hecho una tarea bella realmente la Corte Constitucional porque los ha
sacado específicamente con el componente étnico, diciendo pueblos indígenas de comunidades afrocolombianas y empieza, o sea, y estoy diciendo sentencias extensas, 300 páginas, 200 páginas, donde lo que realmente está legislando. Y en el caso de mujeres y mujeres étnicas, sacó 18, creo que son 18 o 13 riesgos específicos de las mujeres en el contexto y en razón del conflicto armado. Y algunas facetas que no las mencioné es, por ejemplo, la esclavitud sexual, la incluye la Corte Constitucional. La debilidad, y eso tiene que ver, bueno, no lo dije tampoco y lo digo con respeto, pero en Colombia el componente de los pueblos indígenas, digamos, la autoridad es patriarcal y el rol de la mujer está más inclinado hacia, no sé cómo decirlo, dedicarse a la, no sé, conservación, tradición oral, cuidado, ¿sí? Digamos que la autoridad, digamos, realmente en los pueblos indígenas tiene voz, y esa voz es más, digámoslo así, patriarcal. Pero indistintamente de esto, lo importante es que empieza a decir que cuando la mujer, independientemente del componente étnico, padece, dice cómo lo padece y por qué lo padece, y diferencia desde la faceta tanto individual como en la faceta colectiva. Y dice otra faceta, cuando el grupo, la madre étnica, puede ser mujer étnica, cuyo tiene 3 hijos, y esos 3 hijos son reclutados por grupos armados. Entonces, esa madre queda sola, desprotegida, muy posiblemente era una madre soltera, cabeza de familia, y sus 3 hijos eran quienes trabajaban y ella se dedicaba al cuidado. Entonces, si sus 3 hijos son reclutados, pues, ¿qué pasa con esta madre? Entonces, va tocando, o sea, es duro verlo, pero también es admirable ver cómo se ha ido desentrañando eso que tú me preguntas, tiene mucha información. Entonces, y toca la esclavitud sexual, prostitución forzada, toca una forma de, no solo la esclavitud sexual, sino doméstica, porque también mujeres, o sea, niñas, adolescentes y madres de cabezas de familia que fueron reclutadas solamente para que estuvieran atendiendo labores domésticas de los grupos al margen de la ley, ¿sí? Entonces esto es bastante complejo, ¿sí? Entonces, en el litigio estratégico que tú dices, es interesante, porque cuando han llegado los casos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la misma Corte Interamericana cita lo que ha dicho la Corte Constitucional, precisamente a partir de lo que tú dices. O sea, hay muchísimo construido, y yo creo que eso le va a servir de antecedente a lo que va a ser la JEP ahora, porque dice que no hay muchos datos, pero aquí ya viene mucho detrás. No sé si alguien tiene otra pregunta. Pues, si no, tampoco tenemos mucho tiempo. Ya, qué gusto, Pero me parece que es otro tema clave que seguramente vamos a tener la posibilidad de profundizar en otros paneles, este tema de pueblos indígenas, etcétera, étnicos, por un lado, y el marco de derechos humanos, ¿no? Y esa relación. Y otra vez, ¿no? Que ya la discusión que empezaron, ¿no? Destaca que también, como con el concepto mismo de pueblos indígenas, es muy importante ver cómo este marco también funciona de manera un poco diferente según los países, ¿no? Y Colombia también, ¿no? Sí. Con la Constitución y con esta trayectoria de la Corte Constitucional, ha salido de este enfoque tan individualista de derechos humanos, ¿no? Y un intento más serio de tratar de balancear la idea colectiva de derechos con derechos individuales, e incluso el tema del río, ¿no? Con derechos de la naturaleza. Sí. En el Ecuador también se está avanzando, pero a partir de la Constitución de 2008, entonces es poco tiempo en comparación con el caso colombiano. Y en el caso de Perú seguramente funciona de manera muy diferente, ¿no? Pero eso es muy importante. Pero se habla del territorio como víctima también. Sí, claro, eso es impensable. No, claro. Es un Claro, en el caso de Ecuador, Bolivia, tienes los derechos de la naturaleza en la Constitución o en la legislación. Exactamente. Pero bueno, muchísimas gracias otra vez por la presentación por ustedes, y bueno, pasamos al almuerzo. ¿El almuerzo está mismo o no? No, ¿dónde está? Bueno, hay que presentarnos las bolsas. Sí, yo creo que no, porque es un Pero regresamos después del almuerzo también. Sí. Ah, sí, aquí tenemos. Ah, sobre mucho. Ok.